Ares, el poderoso dios de la guerra, la fuerza descomunal, el valor y la violencia. Ares otorgaba coraje y fortaleza a los guerreros que le rendían homenaje y buscaban su favor. No obstante, también era temido, ya que era conocido por desatar el caos y la destrucción de manera impulsiva e imprudente debido a su terrible temperamento colérico. La historia relata que Ares nació como resultado de la unión entre Zeus, el rey del Olimpo, y Hera, diosa del cielo. Se dice que Hera, envuelta en celos y resentimiento tras el nacimiento de Atenea, la diosa de la sabiduría, abandonó su hogar celestial y buscó refugio lejos de su esposo. Deseaba hallar consuelo y olvidar la humillación de ver cómo Zeus había engendrado a Atenea sin su participación. La reina de los dioses llegó a un rincón oculto en la tierra, donde se levantaba un templo sagrado dedicado a Chloris, la diosa de las flores y los jardines. El lugar era un paraíso de serenidad y belleza, donde los campos florecían en una armonía de colores hermosos. Mientras Hera deambulaba por aquel santuario terrenal, encontró a Chloris, cuya presencia irradiaba paz y dulzura. Consciente de la angustia que aquejaba a la diosa, Chloris le ofreció un consejo que, según ella, calmaría su corazón herido y le devolvería la alegría. «Ve a los campos de Oulinou», le susurró Chloris, «y busca allí una flor como ninguna otra. Cuando la encuentres, tómala en tus manos y permite que su esencia te envuelva. Solo entonces tu corazón sanará y renacerá una nueva vida en tu interior». Intrigada y esperanzada, Hera siguió el consejo de Chloris y se adentró en los campos de Oulinou. El paisaje era un espectáculo, con flores de 1000 formas y colores que se mecían suavemente al ritmo de la brisa. No obstante, había una flor en particular que sobresalía entre todas las demás. Era una flor de belleza incomparable, cuyos pétalos resplandecían con la luz del sol y cuyo aroma embriagador parecía llamarla. Lo que la diosa no sabía era que aquella flor era en realidad Zeus, quien en su infinita astucia había tomado la forma de una flor para engañar a su esposa. Hera, fascinada por la belleza del capullo y confiando en las palabras de Chloris, la tomó en sus manos y la acercó a su regazo. En ese preciso instante, la hermosa planta se transformó en un resplandeciente bebé que emanaba una energía feroz y poderosa. Era Ares, el dios de la guerra, quien había nacido del abrazo de Hera y la flora encarnada por Zeus. A pesar de su origen engañoso, Hera no pudo evitar sentir un profundo amor por aquel niño que había nacido en sus brazos. Para ella, Ares representaba el fruto de su deseo de engendrar vida y reafirmar su posición como reina del Olimpo. A medida que el dios de la guerra crecía y se convertía en un dios poderoso y sublime, demostró gran habilidad en el arte de la guerra, pero a diferencia de su hermana Atenea, él buscaba la violencia, la muerte, el caos y la destrucción. Por esa razón, su padre sentía cierta inconformidad con él, pues decía que le faltaba sabiduría y estrategia tanto en la guerra como en su vida. Ares, a lo largo de su existencia, tuvo varios amores, y uno de sus romances más desastrosos se dio con Infimedia, una mujer mortal de extraordinaria belleza, esposa de Aloeus, un hombre de gran poder e influencia. Se dice que cuando el dios guerrero la vio por primera vez, quedó completamente cautivado por su gran belleza y encanto. A pesar de ser consciente de que estaba casada, el dios no pudo resistirse a la tentación y buscó la manera de acercarse a ella. Bajo el manto de la oscuridad, el dios de la guerra se infiltró en la casa de Aloeus e Infimedia, donde se encontró con la hermosa mujer mortal y logró seducirla. De su clandestina relación, la mortal quedó embarazada de gemelos, y al poco tiempo dio a luz a Otos y Efialtes. Estos hermanos gemelos fueron bendecidos con una fuerza y tamaño colosales, y desde jóvenes demostraron ser invencibles en el combate. Sin embargo, también eran de carácter violento y ambicioso, y en su juventud comenzaron a desafiar a los dioses del Olimpo. Los Aloades, como se dieron a conocer en el mundo, insatisfechos con su vida entre los mortales y deseosos de gobernar el Olimpo, idearon un plan audaz para derrocar a los dioses. Juntos comenzaron a construir una torre colosal que se elevaría hasta el reino de los dioses, permitiéndoles acceder al Olimpo y enfrentarse a ellos en combate. Mientras la torre crecía, llegaron noticias de la osadía de los Aloades al Olimpo. Ares, furioso por la traición de sus propios hijos, decidió enfrentarlos en un combate para detener su ambición desmedida. A medida que los gemelos se acercaban al Olimpo, los dioses, preocupados por la osadía y el poder de los gemelos, decidieron que debían detenerlos. El astuto dios Apolo intentó asesinar a los Aloades antes de que pudieran alcanzar el Olimpo. Sin embargo, su intento falló, y los hermanos lograron evadir la muerte. No solo eso, sino que también lograron capturar a Ares, su propio padre, y lo encadenaron en una vasija de bronce durante 13 largos meses. Los dioses,
preocupados por la suerte del dios de la guerra y conscientes del peligro que representaban los Aloades, idearon un plan para rescatar al dios de la guerra y poner fin a la amenaza que los hermanos suponían. Artemisa, la diosa de la caza, se ofreció para seducir a Otos y provocar los celos de Efialtes, aprovechando la rivalidad natural entre los hermanos. Artemisa se disfrazó de una hermosa joven y logró ganarse el corazón de Otos. A medida que la relación entre ellos crecía, los celos de Efialtes también aumentaban. Un día, Artemisa decidió que había llegado el momento de llevar a cabo su plan. Rápidamente se transformó en una hermosa cierva y corrió entre los hermanos, que eran cazadores expertos. Los Aloades, sin poder resistir la tentación de atrapar a tan espléndida presa, lanzaron sus lanzas simultáneamente. No se dieron cuenta de que Artemisa, con su astucia y velocidad divina, había logrado escapar de sus ataques. En cambio, las lanzas de los hermanos se cruzaron en el aire y terminaron matándose el uno al otro. Mientras los gemelos yacían muertos en el suelo, Hermes, el mensajero de los dioses, aprovechó el caos para infiltrarse en el lugar donde Ares estaba cautivo. Con habilidad y sigilo, Hermes liberó al dios de la guerra de sus cadenas y lo sacó de la vasija de bronce. Al regresar al Olimpo, Ares se mostró agradecido con sus compañeros dioses por su rescate, pero también se sentía sumamente afligido por la muerte de sus hijos. Los dioses, habiendo eliminado la amenaza, pudieron respirar aliviados y celebraron la victoria sobre los ambiciosos gemelos. Ares, sin embargo, no podía olvidar completamente la tragedia que había ocurrido. Aunque sus hijos habían desafiado a los dioses y habían intentado derrocar el orden divino, él sentía cierta pena por su destino. Después de todo, eran su descendencia, y en sus corazones ardía la misma pasión por la guerra y la conquista que el propio dios de la guerra poseía. A lo largo de los años, el dios rebelde, como siempre, estaba en busca de aventuras y enfrentamientos, y en una de sus travesías llegó hasta el Ática. Mientras surcaba los cielos en su carro tirado por caballos de fuego, Ares divisó a Aglauro desde las alturas. Aglauro era una princesa ateniense, hija del rey Cecrope. Atraído por la belleza y gracia de la joven, Ares decidió acercarse para conocerla mejor. La mujer, por su parte, quedó igualmente impresionada por el porte imponente y la energía irresistible del dios. Ambos se encontraron en secreto, ocultando su relación no solo de Cecrope y su familia, sino también de otros dioses. Con el tiempo, los amantes se entregaron a su pasión, y de su unión nació una hija llamada Alcipe. Criada como una princesa ateniense, Alcipe creció para convertirse en una valiente guerrera que lucharía por su pueblo, heredando la fuerza y el coraje de su padre divino. Un día, mientras Alcipe se bañaba en un hermoso manantial como solía hacer cotidianamente, Alirotio, hijo de Poseidón, la vio y quedó cautivado por su gran belleza y esbelta figura. Incapaz de contener sus deseos, Alirotio intentó abusar de Alcipe, pero ella logró defenderse y escapar. Al enterarse Ares de lo ocurrido, se llenó de furia y decidió vengarse por el agravio cometido contra su hija. En un arrebato de violencia y furia, Ares dio muerte a Alirotio. Poseidón, al saber que su hijo había sido asesinado por Ares, exigió justicia y llevó el caso ante el tribunal de los dioses en el Areópago, una colina sagrada de Atenas donde los dioses se reunían para juzgar casos de gran importancia. Allí, Ares fue sometido a juicio por el asesinato de Alirotio. Durante el proceso, el dios de la guerra defendió sus acciones argumentando que había actuado en defensa de su hija, víctima del deseo incontrolable del abusador. Los dioses, después de escuchar los argumentos de ambas partes, absolvieron a Ares de los cargos, considerando que su reacción había sido justificada dadas las circunstancias. Este juicio fue uno de los primeros en la mitología griega y estableció un precedente para futuras disputas entre los dioses. Más adelante, Ares fijó su atención en una de las diosas más admiradas del Olimpo, con quien tuvo un romance apasionado que lo llevó a la locura. Afrodita siempre fue una diosa profundamente admirada tanto por dioses como por mortales. Sin embargo, sentía que algo faltaba en su vida, un deseo insatisfecho de encontrar un hombre digno de su amor y compañía, alguien que pudiera saciar sus más profundos anhelos, y sobre todo, hacerla sentir completa. A pesar de estar casada con el dios Hefesto, la diosa del amor se sentía insatisfecha a su lado y despreciaba su matrimonio. Fue entonces cuando sus ojos se posaron en Ares, el imponente dios de la guerra. Ares poseía una belleza irresistible que pronto conquistó el corazón de Afrodita. Su pasión floreció rápidamente, y se entregaron el uno al otro en cuerpo y alma. Su relación clandestina comenzó durante una de las ausencias de Hefesto, ocupado en sus labores de forja.
En uno de esos momentos, Ares recibió el llamado de su amada y acudió apresuradamente al lecho que la diosa compartía con su esposo. Al llegar, encontró a Afrodita ante él, una visión de belleza y sensualidad envuelta en una delicada túnica transparente que apenas ocultaba sus encantos. «Ha llegado el momento en que un ser digno de tu amor te haga sentir verdaderamente completa», dijo Ares con voz profunda y seductora. «Por fin puedo entregarme a ti, mi amado, sin reservas y cumplir el deseo que por tanto tiempo he esperado», respondió Afrodita con una sonrisa encantadora. Sin más dilación, Ares tomó a Afrodita en sus fuertes brazos y la besó apasionadamente, despojándola de su túnica y revelando el cuerpo perfecto de la diosa del amor. Los amantes se sumergieron en una danza de pasión y deseo, experimentando una dicha que trascendía lo terrenal. Para mantener su amor prohibido en secreto, Ares encargó a Electrión, un joven guerrero, la tarea de vigilar el lecho donde yacía con Afrodita cada noche, asegurándose de que fueran advertidos antes del amanecer para evitar ser descubiertos por Helios, el dios del sol. Durante un tiempo, todo marchó según lo planeado, y los amantes pudieron disfrutar de su pasión en la clandestinidad. Sin embargo, Hipnos, el dios del sueño, estaba al tanto de lo que sucedía y decidió intervenir de una manera peculiar. En lugar de delatar a los amantes, Hipnos encontró más divertido provocar el desastre a su manera. Una noche, mientras Electrión estaba de guardia, Hipnos le sumió en un sueño profundo e irresistible. Incapacitado para cumplir con su deber, Electrión no pudo advertir a los amantes de la llegada del sol. Cuando el sol comenzó a iluminar el cielo, los enamorados se dieron cuenta de que el amanecer había llegado y no habían sido alertados. Ares, enfurecido al saber que su romance prohibido estaba en peligro, castigó a Electrión convirtiéndolo en un gallo, condenado a cantar cada vez que el sol apareciera, anunciando así el alba eternamente. Como era de esperar, Helios no tardó en informar a Hefesto sobre la infidelidad de Afrodita y Ares. Aunque al principio se negó a creer en la traición de su esposa, los celos comenzaron a consumirlo. Decidió entonces preparar una trampa para comprobar si Afrodita realmente le estaba siendo infiel. Hefesto, maestro de la forja, creó una poderosa red invisible hecha completamente de oro, la cual colocó sobre su lecho con la intención de atrapar a los amantes en pleno acto. Fingiendo ignorancia, anunció un nuevo viaje y partió, dejando a Afrodita sola y vulnerable. No pasó mucho tiempo antes de que Ares llegara nuevamente en busca de su amada. Sin embargo, esta vez ambos cayeron en la trampa de Hefesto, quien regresó rápidamente solo para comprobar que, efectivamente, los amantes habían sido capturados por la red que él había diseñado. Furioso, Hefesto convocó a los demás dioses para mostrarles la traición de la que había sido víctima. «Estos traidores han mancillado mi honor, y no permitiré que lo sigan haciendo. Estarán atrapados en esta red para siempre, unidos en su vergüenza», exclamó Hefesto con su voz resonando en el Olimpo. No obstante, para Ares, estar atrapado junto a su verdadero amor no era una vergüenza. Miró a Afrodita con una sonrisa desafiante y dijo: «No hay castigo en estar unido a mi amada por toda la eternidad. Al contrario, es un destino que abrazo con gusto». Después de varias súplicas de los dioses por ser liberados, Zeus se apiadó de ellos y los liberó con la condición de que juraran no volverse a ver jamás. Los dioses enamorados aceptaron, sin embargo, nunca cumplieron con su juramento, pues su amor apasionado era más fuerte que cualquier otra cosa. Así, con el tiempo, tuvieron 5 poderosos hijos: Anterous, Daimas, Fobos, Eros y Armonía. Durante la guerra de Troya, los dioses del Olimpo se inmiscuían entre los mortales, cambiando en varias ocasiones el rumbo de la gran batalla, y Ares, por supuesto, no fue la excepción. Después de que su amada Afrodita fue herida en la mano por Diomedes, ayudado por la diosa Atenea, Ares se enfureció y deseó vengarse con la muerte del mortal. Así, junto a Héctor, lideró un feroz y poderoso ataque contra las tropas griegas. El dios de la guerra buscaba con desesperación al hombre que había hecho llorar a su amada, y cuando lo encontró, comenzó a atacarlo con poderosas lanzas que pretendían acabar con su vida. No obstante, Atenea no abandonó a su protegido y desvió cada una de las afiladas lanzas, salvando así a Diomedes. Acto seguido, el guerrero que había desafiado a los dioses se levantó, y con todas sus fuerzas, lanzó su alabarda, la cual atravesó el vientre de Ares, quien desesperado hizo retumbar la guerra con un grito de dolor similar al de 10.000 hombres. El dios herido se dirigió de inmediato al palacio de su padre para exigirle justicia por el derramamiento de sangre de los dioses. Sin embargo, Zeus, lejos de apoyarlo, lo reprendió. Le dijo que no debía quejarse y que dejara todo en manos de los guerreros mortales, pues él no intervendría en la guerra. Además, lo reprendió por ser un dios tan rebelde,
destacando que su hermana Atenea era mucho mejor que él en todos los sentidos. Por años, Ares fue considerado el más conflictivo e insignificante de todas las divinidades. Sus acciones solían provocar estragos que desequilibraban el dominio de su padre, el todopoderoso Zeus. Los otros dioses se quejaban continuamente ante el soberano de los cielos sobre el comportamiento violento de Ares y exigían un castigo ejemplar para corregir su camino, deseando que se convirtiera en un dios más sensato y sabio, al igual que su hermana Atenea. Ares y Atenea compartían la misma esencia divina, siendo ambos dioses de la guerra. Sin embargo, eran hermanos rivales, ya que el comportamiento destructivo de Ares representaba el lado oscuro de la guerra, la violencia, la muerte, el aspecto sangriento y hostil. Por otro lado, Atenea poseía el don de la sabiduría y su temperamento se regía por la justicia, siendo el contrapunto perfecto de su hermano. Desde temprana edad, ambos demostraron una gran enemistad que llevó a Atenea a sabotear en múltiples ocasiones los planes de su hermano. Cuando Zeus decidió poblar la tierra y aprobó la creación del hombre, el dios de la guerra se mostró en completo desacuerdo. Detestaba la idea de tener seres inferiores semejantes a los dioses, y aunque el padre de los dioses le explicó que los nuevos seres servirían a los dioses, Ares desafió la idea y al propio rey del Olimpo. Los enfrentamientos y desafíos entre Ares y su padre se volvieron cada vez más peligrosos y severos a lo largo de los años, pues la rivalidad y el resentimiento crecían sin cesar. El dios llegó al Olimpo y proclamó que la creación de su padre era una completa atrocidad, pero ningún dios le prestó atención, ya que su mala reputación lo precedía. Aquel día, humillado y lleno de ira y desprecio, Ares juró acabar con el Olimpo, los dioses, su padre y toda su creación. El guerrero divino emprendió largos viajes de ciudad en ciudad, acompañado de sus leales compañeros, Fobos, dios del horror, Daimas, dios del terror, y Enio, diosa de la destrucción. Juntos buscaban aventuras violentas, saqueando y devastando ciudades enteras, mientras Ares promovía grandes batallas con el objetivo de derrocar el reino de su padre. Zeus, al presenciar el horrible comportamiento de su hijo, llegó a despreciarlo. Ares no era un buen elemento para el Olimpo y Zeus lamentaba haberlo engendrado, atribuyendo el temperamento explosivo y conflictivo de su hijo a su madre. En varias ocasiones, los enfrentamientos entre los dioses provocaron consecuencias devastadoras, pero Atenea siempre respaldó a su padre y luchó ferozmente contra su hermano, dejándolo gravemente herido. Sin embargo, Zeus y Atenea nunca pudieron acabar con el guerrero divino, pues a pesar de todo, compartían la misma sangre. Ares, lejos de arrepentirse de sus acciones, comenzó a planear una gran batalla que cambiaría el destino del Olimpo y de la humanidad. Incitó a los seres humanos a luchar entre sí, desatando un conflicto de tal magnitud que los ríos se tiñeron de rojo con la sangre derramada. La furia de Zeus alcanzó su límite y convocó a todos los dioses para declararle la guerra a Ares y poner fin a su destrucción. Los dioses descendieron a la tierra, uno por uno, en busca del dios rebelde y sus leales compañeros. Pero Ares, decidido a cumplir su venganza, no se dejó intimidar. Con una fuerza oculta nunca antes vista, el dios de la guerra enfrentó y derrotó a cada uno de los dioses que se atrevían a desafiarlo. Al ver cómo sus compañeros caían uno tras otro, el rey de los dioses no tuvo más opción que enfrentarse a su hijo en un combate épico que resonaría a través de los tiempos. Ares y Zeus se enfrentaron en una batalla sangrienta que hizo temblar los cimientos de la tierra. Los cielos se oscurecieron y los truenos y relámpagos anunciaban el enfrentamiento entre padre e hijo. La humanidad, asombrada y aterrorizada, observaba desde lejos el choque de poderes divinos. Ares, embriagado por su furia y sed de venganza, luchó con todas sus fuerzas, pero Zeus no estaba dispuesto a permitir que su hijo destruyera su legado. La batalla duró días y noches sin que ninguno de los dos pudiera tomar ventaja. El poder y la determinación de ambos contendientes eran inmensos, pero Ares estaba tan lleno de odio que estuvo a punto de derrotar a su padre, y con él, destruir a toda la creación junto con los dioses. Cuando Zeus vio que su fin se acercaba, no tuvo más opción que intentar convencer a su rebelde hijo de detener la destrucción. A cambio de la paz en el Olimpo, el rey de los dioses estaría dispuesto a someterse a la voluntad del dios de la guerra. Ares reflexionó sobre la oferta de su padre, aprovechando la oportunidad, le pidió que pusiera fin al reinado de injusticia de Zeus. Así, el joven guerrero le exigió al dios de los cielos cerrar para siempre las puertas del Olimpo y le hizo jurar que jamás volverían a intervenir los dioses en los asuntos humanos. Devastado, el rey aceptó todas las condiciones y, sin más, cerró y cortó todo vínculo entre dioses y mortales, decretando así el fin de los dioses en la tierra.